qué tenemos que saber a la hora de necesitar realmente los servicios de nuestra prepaga, nuestra obra social, y si empiezan a poner peros. Para eso vamos a tener la palabra de un profesional. Para él lo convocamos al doctor Pedro Parera, que es abogado y que nos va a contar sobre estas cuestiones y sobre qué es un amparo de salud. ¿Qué herramienta es esa para estos casos? Pedro Parera, buenas noches, gracias por estar acá en Zona Cero. Ahí no lo estamos escuchando, a ver si ya vamos a recuperar la comunicación con el doctor Pedro Parera, porque es importante que todos tengamos en cuenta, tomando este caso como disparador, ¿sí? A ver si Pedro, ¿te podemos escuchar ahora? Yo te escucho perfecto, Juan. Ahí sí, ahí ya te tenemos. Bueno, ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué hago si la obra social o prepaga, llegado el caso, no quiere cumplir con las prestaciones que uno contrata, uno paga? Bien, Juan, como vos decías, en este caso las obras sociales, las prepagas y el Estado en sus distintos niveles son fundamentales a la hora del cuidado de la salud, y como mencionabas, hay herramientas prácticas que se pueden aplicar en el acceso a un tratamiento médico, como por ejemplo el amparo de salud. Es un pedido que le haces a un juez. El amparo propiamente dicho es un pedido que se le hace a un juez para defender los derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la salud. Es un derecho que está explícitamente en nuestra Constitución, por lo cual ninguna disposición o ley inferior a la Constitución puede restringir el acceso a la salud del paciente, tanto sea por una negativa al tratamiento médico o cualquiera de los insumos indicados por un médico. Teniendo en cuenta una crisis económica en la cual no se pueden afrontar mayores costos que los habituales, los afiliados deben esperar que una empresa de medicina prepaga, a la que abonan puntualmente sus cuotas, se digne a cumplir con las prestaciones. Vos lo mencionabas anteriormente, los problemas son habituales, sumado a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la encargada de regular y controlar a estas obras sociales. Hay un déficit en este control para garantizar los derechos a los usuarios, que somos todos nosotros. La acción de amparo de salud lo que viene a hacer es a proteger al afiliado ante las demoras, negaciones de servicio, o incumplimiento por parte de las obras sociales o prepagas. Para ser claro, es una acción que se presenta ante un juez para que ordene la cobertura médica de la prestación de salud que requiere una persona. Y es importante saber, Juan, perdón que te interrumpa, sí, que la cobertura mínima y obligatoria que tienen que dar las obras sociales están enumeradas en el programa médico obligatorio. Seguramente todos los hemos escuchado en algún momento nombrar ese famoso PMO, y a partir de ahí es donde surgen las prestaciones obligatorias que tienen que otorgar las obras sociales o prepagas. Uh-huh. ¿Qué tiempo de aplicación tiene esto? Imagino que debe ser algo rápido, es decir, como para una orden para que se ejecute inmediatamente. Sí, Juan, como estamos hablando de cuestiones de mayor importancia, el tiempo, obviamente que lo patrimonial y los valores de los medicamentos son elevados, pero muchas veces el tiempo es de suma importancia, lo cual es de los procesos más breves dentro de lo judicial. O cuando estamos hablando de que un juicio común siempre demora más de 2 años, la acción de amparo en cambio es inmediata. Si bien hay juzgados más rápidos que otros, generalmente lo que se pide se obtiene de forma provisoria entre los 10 y 20 días. Digo de forma provisoria porque lo que se hace en el procedimiento se solicita una medida cautelar, lo cual le solicitamos al juez que hasta que se dicte la sentencia se otorgue esa prestación. Es decir, no esperar hasta la finalización del juicio, sino una vez iniciado, otorgar esa prestación en el durante. Tenemos que tener en cuenta lo que vos decías, el tiempo es un factor fundamental, es decir, una solución tardía, ya hay casos en los que no sería una solución. Entonces,
es de suma importancia la brevedad del proceso. Uh-huh. En tu experiencia, en tu experiencia diaria en lo jurídico, ¿cuáles son los casos más comunes en los cuales se solicita esto? Los casos más comunes son, en principio, la prestación del medicamento que fue recetado por un médico. Hay medicamentos que se deben suministrar de forma periódica y son muy costosos. Para una persona, una cosa es acceder a un medicamento por única vez y otra cosa es todos los meses afrontar un gasto mensual, teniendo en cuenta obviamente la situación actual. Y bueno, cirugías, tratamientos, hay prestaciones que son por única vez, como puede ser una prótesis, y hay prestaciones que son periódicas, como te decía, el tema de los medicamentos, pero internaciones, cirugías, prótesis, cuestiones de diabetes que están explícitamente dentro del PMO, pero muchas veces hay que afrontar la burocracia del reclamo frente a la obra social. Uh-huh. ¿Y qué pasa, ¿sí?, cuando es el médico el que te pide un plus porque la prepaga tiene demoras, la obra social tiene demoras y te pide un plus? Sí, hay que saber diferenciar el tipo de pago que afronta el afiliado. Es decir, el médico de la obra social solo puede cobrar lo que se denomina los coseguros, que están dentro del plan médico obligatorio. Bien. El coseguro es el dinero extra que tiene que pagar por un servicio médico que no está cubierto por el seguro de salud del paciente. Por ejemplo, si el plan paga el 80% del servicio, el coseguro que el paciente pague será el 20% restante. Con respecto al ejemplo que vos haces puntualmente en cuanto a las demoras, no es un argumento como para afrontar un plus. Es recomendable siempre que el paciente, ante un pago que realice al médico, solicite el recibo del pago y posteriormente lo presente lo presente en su obra social solicitando el reintegro. Uh-huh. Ya que si es una prestación o medicamento o tratamiento incluido dentro del PMO, no debe abonar suma de dinero extra. Y si estamos frente a una circunstancia de una deuda de la obra social para con el médico, bueno, con esto saldríamos de esta cadena de deudores como afiliados que no tenemos nada que ver, como te decía anteriormente. Mes a mes a los afiliados a una obra social se les descuenta del recibo de sueldo y los que contratan una prepaga lo abonan en tiempo y forma, lo cual no tenemos por qué ser parte de esa cadena de deudores, mucho menos afrontar un pago que no nos corresponde. Exactamente, muchas veces frente a un pedido así, la solicitud de, me brindan una factura, bueno, es el mejor antídoto. ¿Mm? Exactamente, no es algo que correspondería, pero es la mejor herramienta para evitarlo. Pero sucede, también, sucede. Totalmente. Bien, entonces el consejo para cualquier ciudadano común que en el apuro de una situación de salud, por ahí, y que se le presentan, ¿no?, como decíamos, alguna traba o alguna cuestión, ¿cuál es la sugerencia jurídica para que todas esas trabas desaparezcan? ¿O cómo manejarse? La solución jurídica, ya te digo, Juan, es este tipo de herramientas. Debido a la brevedad que tienen, el proceso es breve, consta de una intimación a la obra social a que realice esta prestación, mediante una nota, mediante un mail inclusive, un correo electrónico, o bueno, para darle mucha más formalidad, una carta o documento. Y si hay algún tipo de respuesta por la obra social, se llega a un acuerdo con respecto a esta prestación, y de lo contrario se presenta en tribunales esta acción de amparo para que ya sea un juez, un tercero imparcial, el que obligue a la obra social a dar prestación de este insumo, de este medicamento o lo que fuere. La obra social va a presentar un informe y da su postura dentro del expediente, es decir, explica las razones por las que deniega esa prestación, y el juez lo que hace es dictar sentencia ordenando que se cubra lo que se pidió en la demanda. Es algo breve, lleva días y es una herramienta importantísima a
a cuestiones en las que mencionabas anteriormente. El ciudadano debe hacer frente a reclamos de cuestiones que les corresponden. Bien, la otra sugerencia sería también a la hora de contratar una prepaga o tener una obra social, tomarse el tiempo, que nadie lo hace, ninguno lo hacemos, confiamos en quien nos inscribe o el vendedor, ¿no?, que te diga, bueno, decime todos los detalles, decime todo lo que cubre y lo que no, ¿no? Tomarse ese trabajo y si no, eventualmente consultar con un abogado, como en la previa de firmar un contrato. Que en definitiva Exactamente. Hay cuestiones que son de suma importancia, Juan, y lo que hablamos anteriormente de las prestaciones, esto que no importa el tipo de plan, porque muchas veces el vendedor nos va a hablar de diferentes planes, uno incluye más, uno incluye menos. Hay prestaciones que inclusive con el menor plan están dentro y deben ser otorgadas. Esto es lo importante, más allá de la cuota mensual que se abone. Bien. Doctor Pedro Parera, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Gracias a ustedes, Juan.